naturales. Ok, dentro de las naturales, como bien dijo Carmen, tengo la cristalínica o sódica, la procáinica y la benzatínica. De estas, la benzatínica es la que tiene una característica que supera a sus hermanitas de su misma familia, porque tiene una vida media de hasta 30 días. Y esto es ideal para aquellos pacientes en los que yo necesito hacer antibiótico-terapia, pero tengo, digamos, alguna dificultad en la administración, digamos, continua para concluir un esquema terapéutico con, por ejemplo, penicilinas semisintéticas, ¿ya? Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la amoxicilina, que ahorita vamos a ver sus características. La amoxicilina es un antibiótico que se va a administrar en un esquema terapéutico de aproximadamente 7 a 10 días. ¿Qué quiere decir? Que yo debo concluir el esquema para evitar que exista resistencia, ¿verdad? En cambio, la benzatínica, como tiene una vida media plasmática de más de 30 días, no necesito nada más que una dosis única. Por eso es de elección, por ejemplo, en pacientitos, porque vamos a ver si tiene amplio espectro, pero en pacientitos, por ejemplo, pediátricos que están en un hogar, por ejemplo, ¿verdad? En las que obviamente es un costo económico mucho más elevado los jarabitos y obviamente la administración continua que yo debo de hacer cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo del antibiótico, y hasta concluir el esquema. Uno, otro, que todos los que están a su alrededor también van a sufrir un contagio y necesito utilizar estos antibióticos de amplio espectro y que no necesito administrar más de una sola vez al día. Es por eso es de elección este antibiótico para este tipo de situaciones, ¿no? Pero siempre debo hacer una previa prueba de sensibilidad que hemos dicho que se hace a nivel intradérmico o a nivel ocular para evitar que existan reacciones de hipersensibilidad que pueden ser leves, ambas mediadas por inmunoglobulina E, leves en cuanto a la producción de un leve eritema o prurito, o pueden ser mucho más severas que pueden producir una broncoconstricción y pueden llevar a la muerte del paciente. Por eso siempre se hace previa prueba de sensibilidad. Hablando de las penicilinas naturales, la benzatínica obviamente es la que más vida media tiene. Tiene una vida media plasmática de 30 días en comparación a las 24 horas de la procáinica y en comparación de las 4 o 6 horas de la sódica o cristalina. ¿Ya? Ustedes han debido conocer, por ejemplo, al clásico triapen forte, ¿verdad? El triapen forte T3, triapen, vienen las 3 prácticamente. Por ejemplo, estas penicilinas no se miden en miligramos, se miden en unidades internacionales. El triapen forte tiene, por ejemplo, 1.200.000 unidades internacionales de benzatínica, 600.000 unidades de procáinica y 600.000 unidades de cristalínica ósea. Y eso se administra en dosis única una sola vez al paciente y pare de contar. ¿Listo? De amplio espectro, como ustedes pueden ver, me sirve desde gram positivos, gram negativos, anaerobios, incluso estreptococo beta hemolítico de primera elección, hasta meningococos, hasta llegar hasta el treponema pálido. Por eso es incluso de primera elección para sífilis. Pero no en la misma dosis. Por ejemplo, va a depender mucho la dosis según a lo que estoy tratando. Si estoy haciendo tratamiento de una faringoamigdalitis estreptocócica beta hemolítica, ¿ya? Yo puedo utilizar 1.200.000 unidades de penicilina benzatínica. Lo puedo acompañar de proteína y cristalina y para de constar. Y en dosis única. En cambio, si estoy utilizando para un paciente que ha sido diagnosticado con sífilis, que es una infección de transmisión sexual, entonces yo debo utilizar el doble, 2.400.000 unidades internacionales de benzatínica al menos 3 veces, o sea, en 3 dosis con intervalos de 1 semana cada dosis. Por eso difiere mucho. Yo les voy a pasar
PDF, es un artículo donde están las principales indicaciones de todos los antibióticos. Prácticamente está resumido todo, ¿ya? Solamente me van a hacer recuerdo, Paulito, por favor, me recuerdo que tengo que enviar ese PDF, ¿ya? Y ahí está prácticamente resumido las principales indicaciones. Sin embargo, vamos a ir hablando de algunas de ellas, ¿ok? No se olviden que estas penicilinas naturales también pueden ser susceptibles o son sensibles a la acción de las beta-lactamasas, ¿ya? Sin embargo, por el efecto potente de la benzatínica, no necesito coadyuvar con un inhibidor de la beta-lactamasa, como si necesito con las penicilinas semisintéticas, ¿ok? Tienen un amplio espectro. Ojo, en pacientes pediátricos, generalmente la dosis de penicilina es de 50.000 unidades internacionales por cada kilogramo de peso del paciente, ¿ya? Generalmente, cuando estoy hablando de pacientitos de menos de 30 kilogramos, la dosis no debe sobrepasar las 600.000 unidades internacionales. Ya cuando pasa los 30 kilogramos, pues ya puedo utilizar las dosis de adulto, ¿ya? Generalmente ya las dosis de adultos son de 24 millones de unidades internacionales por más, ¿ok? Entonces, como tiene un amplio espectro, sirve para todos estos tipos de bacterias, incluyendo estafilococos que no producen beta-lactamasa. Me sirve para el tratamiento de sífilis, para faringoamigdalitis estreptocócica, me sirve para infecciones cutáneas. Sin embargo, no va a ser de mi primera elección, porque van a ver más adelante que las penicilinas semisintéticas resistentes a la beta-lactamasa, como la dicloxacilina, penetran mucho mejor en tejidos ulcerados. Entonces, no quiere decir que esta no la puedo llegar a utilizar. Tiene espectro, va a actuar, pero quien va a actuar mejor, por así decirlo, son las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, especialmente la dicloxacilina. ¿Ok? También me sirve para difteria, para gonorrea y para fiebre. Dentro de las características farmacokinéticas son de amplio espectro. Son de amplio espectro, ¿ya? Estas pueden distribuirse a nivel de todos los líquidos y tejidos corporales. Penetran muy bien a nivel de los órganos, a la piel, penetran a los órganos, penetran, incluso llegan al cerebro y suelen pasar la barrera principal. Pero cuando estoy hablando del tratamiento de meningitis por algún meningococo, por ejemplo, vamos a ver que mi primera elección no va a ser esto. Pese a que voy a poder llegar a utilizarlo, no estoy diciendo que no, pero mi primera elección van a ser las cefalosporidas de tercera generación, que vamos a ver más adelante, que tienen un excelente espectro para gram negativas y que penetran mucho mejor que estas en el sistema nervioso central. Atraviesan mucho mejor que las penicilinas. ¿Okay? Ahora, su metabolismo hace que se produzca un ácido que se denomina el ácido penicilinoico, que es inactivo. ¿Listo? Y este ácido penicilinoico se elimina principalmente por vía renal. No interfiere la función renal, como vamos a ver con las cefalosporinas. Aquí no es crucial una función renal estable para yo elegir administrar las penicilinas naturales. ¿Listo? Lo que sí se produce con otro tipo de ¿okay? Cuando yo hago, por ejemplo, el tratamiento de una faringoamigdalitis estreptocócica de hemorragia, yo primero tengo que identificar que realmente estoy ante una infección bacteriana, ¿no? Porque hemos dicho como definición, un antibiótico es un agente que va a matar o inhibir la proliferación de las bacterias. No puedo llegar a utilizar infecciones virales. Entonces, una de las maneras más óptimas de diferenciar una faringoamigdalitis viral de las bacterianas son estas placas blanquecinas que ustedes ven acá en la imagen, que son prácticamente placas blanquecinas en orofaringe, lógicamente en una orofaringe eritematosa, donde va a estar acompañada con dolor en la deglución,
con fiebre ya alta, estamos hablando de a partir de 38 grados centígrados, y un malestar general. En cambio, la viral no va a tener este tipo de alteraciones. Puede tener una faringe eritematosa, pero no va a tener este tipo de alteraciones, ¿verdad? Entonces, primera situación que yo debo saber diferenciar de la clínica. Lo correcto sería que aquí yo realice un hisopado y mande a cultivo, ¿verdad? Eso es lo correcto según protocolo. Para saber si el antibiótico que le voy a dar, que lo voy a hacer de manera empírica, ¿qué quiere decir empírica? A ciegas, porque esto no le puedo dejar, ¿no? 3-4 días hasta que salga mi cultivo sin control antibiótico. Que hemos dicho que cuando no tengo control antibiótico, las bacterias proliferan y puedo llegar a un estado complicado en mis pacientes. Entonces, tienen que saber la diferencia de la clínica de la faringoamigdalitis viral y una bacteria. La clásica faringoamigdalitis. Pero no solamente me sirve para ello, me sirve también para el tratamiento de sífilis en todas sus etapas. Por aquí utilizo el doble de la dosis, utilizo 2.400.000 unidades internacionales con intervalo mínimamente de una semana por 3 dosis, ¿listo? Durante 3 semanas, ¿ok? Tanto para la sífilis en etapa 1, en etapa 2, incluyendo etapa 3, obviamente manejando las comorbilidades que se producen en etapa 3, ¿ya? Y obviamente haciendo tratamiento también a la pareja o a las parejas, ¿ya? Que es importante, ¿ya? No se olviden que es una infección de transmisión sexual. Las semisintéticas de espectro ampliado tenemos a las aminopenicilinas. Aquí está la amoxicilina y la ampicilina. Una de las más utilizadas es la amoxicilina por varias razones. Una es principalmente el grado de absorción mayor que tiene en comparación con la ampicilina. Estamos hablando del 80%, es el doble de la ampicilina. Y otro que tiene una vida media, digamos, un poquito más prolongada, cada 8 horas. Entonces hace factible que yo a la amoxicilina la pueda llegar a administrar cada 8 horas. ¿Okay? La ampicilina sí tiene un plus, que aparte de la vía oral también viene por vía endovenosa, entonces va a tener ciertas indicaciones, especialmente para bacterias anaerobias o cuando sea, no sé, llega a producir una endocarditis. ¿Listo? Son de amplio espectro. Miren, me sirven para gram negativos, me sirven para hemófilos, incluso para erradicar una de las bacterias más complicadas de erradicar, que es la helicobacter. La amoxicilina va a ser parte del tratamiento triconjugado de 3 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones para erradicar a esta bacteria, el helicobacter. A esta amoxicilina le voy a añadir un macrolidaz, le voy a añadir un metronidazol y aparte un inhibidor de la bomba de protones, y esa es mi primera línea de tratamiento para erradicar. Lo vamos a ver más adelante. Cuando hay resistencia, sensibilidad o algo con la amoxicilina, la cambio por una tetracyclina. Todo eso vamos a verlo paulatinamente. También me sirve, miren, para E. coli, por eso me va a servir también para infecciones urinarias, incluso para shigellosis, especialmente esta amoxicilina. Todos los antibióticos te van a llegar a producir, especialmente estos orales, te van a llegar a producir efectos adversos gastrointestinales. Puede ir desde náuseas, puede ir desde vómitos, o lo más frecuente, lo que es la diarrea. A eso se le llama diarrea post-antibiótico. Es normal. Ya les he dicho que el antibiótico no viene y dice, te voy a matar aquí. Agarra y va con todas las bacterias de la flora bacteriana normal. ¿Para eso qué tengo que hacer? Repoblar con probióticos. Muy bien, Joao. Entonces yo tengo que repoblar la flora bacteriana con probióticos. En los pacientes pediátricos sí se recomiendan estos probióticos, digamos, preestablecidos. Pero en los pacientes adultos puedo utilizar, digamos, probióticos más accesibles económicamente, utilizando yogur que tiene lactobacillus, que de hecho hay yogures, ¿verdad?, que tienen con probióticos, te dicen, ¿no ven? Entonces es importante repoblar los probióticos.
los probióticos. Pediátricos, claro, hay preparados y probióticos. Ya, a ver, ¿cómo se llama? Ya. Ok, entonces, una amplia gama de indicaciones, porque son de amplio espectro. Me sirve para sinusitis, otitis, infecciones del tracto respiratorio superior, como infecciones del tracto respiratorio inferior. Me sirve para incluso infecciones urinarias, bronquiolitis. ¿Okay? Ahí están las principales dosificaciones que se utilizan según el tipo de infección a la que tenga. Generalmente se utiliza entre 500 miligramos cada 8 a 12 horas hasta 1 gramo de amoxicilina, 850. Muchas veces esta amoxicilina viene en combinación con el ácido clavulánico. ¿Qué es el ácido clavulánico? No inhibía las bacterias desde o Eso va a producir bloqueo irreversible en la producción de beta-lactamasas producidas por algunas bacterias, ¿no ve? Y ustedes han visto en su tarea, que yo estoy segura que han hecho todos, en su clasificación de los beta-lactamasas existen clase A, clase B, clase C. Las de clase A son sensibles, por ejemplo, al ácido clavulánico. Ya las del B necesitan otro tipo de inhibidores de beta-lactamasas un poquito más fuertes. ¿Cómo van a necesitar ahí? Sí, no te claro. Muchas. Su programita aquí está. Ok, entonces me sirve para todos este tipo de infecciones, ¿listo? Ahí está mi sinusitis, mi bronquitis, infecciones respiratorias tanto altas como bajas, la me sirve para shigellosis, generalmente se utiliza de 250 a 500 miligramos, tanto hasta 4 veces al día, por los virus que ya veis muy fuerte. Nunca debo utilizar en pacientes con infecciones virales. Tengo que saber diferenciar la clínica de una infección bacteriana de una viral, porque si yo utilizo una infección viral, hay riesgo a mononucleosis infecciosa. ¿Okay? La ampicilina en su presentación endovenosa tiene excelente acción para bacterias anaerobias. Entonces yo lo voy a utilizar en situaciones de emergencia como sepsis, como, no sé, un tejido abscedado. Lo puedo utilizar para úlceras por decúbito. ¿Cuáles son las úlceras por decúbito? ¿Alguna vez han escuchado hablar? Pacientes. Y eso es lo más terrible que uno puede vivir, ¿no ve? Tener un familiar, digamos, postrado en una cama, en la que tienes que ponerle de todo, con colchones especiales y todo eso para que no te haga úlceras por decúbito. Entonces ahí yo puedo llegar a utilizar este tipo de antibióticos. ¿Okay? Dentro de las interacciones, habíamos hablado del probenecid, que va a potenciar la acción, ¿verdad? De casi todos los antibióticos del grupo de penicilina. El halopurinol, tengo que tener mucho cuidado. ¿Utilizo en qué pacientes el halopurinol? Ok. Cuando yo estoy haciendo tratamiento con un paciente que tiene gota y le estoy dando halopurinol y le tengo que dar un antibiótico, ¿ya? Del grupo de penicilina, hay que vigilar los riesgos de erupción cutánea que se pueden presentar. Si se generaliza, si hay una erupción generalizada, tengo que descontinuar el fármaco. ¿Ya? Si es leve, puedo manejar con antihistamínicos. ¿Ya? Otro, los antibióticos bacteriostáticos. Todos los que vamos a ver después, aminoglucósidos, tetraciclinas, trimetoprim, sulfametoxal, todos los que vayamos a ver después generalmente son la mayor parte de bacteriostáticos. Estos agentes bacteriostáticos que inhiben la proliferación de nuevas bacterias tienen una actividad negativa con el efecto bactericida de las penicilinas, excepto los aminoglucósidos. ¿Listo? Porque estos aminoglucósidos a mayor concentración tienen un efecto bactericida. Eso vamos a ver cuando lleguemos a aminoglucósidos. ¿Ya? Pero toda la mayor parte de los antibióticos bacteriostáticos pueden disminuir, por así decirlo, la acción bactericida de las penicilinas. Así que ojo con utilizar estos dos agentes al mismo tiempo. Los anticonceptivos orales, ¿ya?
cuando mi paciente está utilizando, por ejemplo, anticonceptivos y tengo que utilizar penicilinas, en ese tiempo puede disminuirse la eficacia de los anticonceptivos, ¿ya? Entonces tendré que recomendarle, especialmente cuando son hormonales, tendré que recomendarle que utilice algún método de barrera para evitar la concepción, si estamos hablando utilizando solamente los anticonceptivos orales. ¿Ok? Del Provenci hemos hablado, estos agentes que lo vamos a ver conmigo en la parte gastrointestinal, al final de todo, la ranitidina, la famotidina, etcétera, que son antagonistas H2, que van a, ¿de qué? Bloquear la producción de ácido clorhídrico, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas, especialmente de la amoxicilina, ¿ya? Las antipseudomónicas, la piperacilina y la ticarcilina, perdón, son los dos agentes que tienen efecto, o sea, tienen amplio espectro, pero estas únicamente, estas de las penicilinas, tienen efecto contra la pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Entonces, digamos que es el plus de las antipseudomónicas, tanto de la piperacilina como de la ticarcilina. Estas son sensibles a las beta-lactamasas, entonces en algún momento de la vida, bueno, la mayor parte de las veces yo voy a tener que recurrir a un inhibidor de beta-lactamasa. El que mejor se asocia con la piperacilina es el tazobactam. Y esta es la clásica presentación que se utiliza, el pipetazo que llaman, ¿no ve? Piperacilina más tazobactam. ¿Listo? Amplio espectro, excelente espectro para infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario, es de primera línea para pacientes con quemaduras. No se olviden que cuando estoy ante un paciente con quemaduras, ¿qué es lo primero que me preocupa? ¿Que pierde la? Ya, también. Está perdiendo su principal órgano de defensa. ¿Va a ser más predisponente que se produzca una infección? Sí, porque no hay la barrera cutánea. Va a haber mayor riesgo de infecciones y, por supuesto, entonces tengo que hacer tratamiento preventivo, profiláctico para infecciones en estos pacientes con quemaduras. ¿Listo? Ok. No se debe utilizar con vancomicina. La vancomicina, como la vamos a ver más adelante, es un agente que puede producir insuficiencia renal. Cuando yo la utilizo, la piperacilina más vancomicina, incremento la probabilidad de insuficiencia renal o alteración de la función renal que existe en el paciente. ¿Okay? En este tipo de indicaciones, como tiene una buena penetración en este tipo de alteraciones, me sirve para este tipo de clima gangrenoso, este tipo de otitis media externa, ¿ya? También para la Klebsiella, como les había dicho, y para infecciones por pseudomonas. ¿Listo? Ahí yo me puedo coadyuvar con un aminoglucósido a grandes dosis para potenciar el efecto bactericida que se tiene a grandes dosis de los aminoglucósidos o en su defecto clorofenol. Vamos a ver eso más adelante. ¿Okay? Las antistafilocócicas. Estas son las resistentes, a las que yo no le necesito añadir ni el ácido perlánico, ni el sulbactam, ni el tazobactam, que son inhibidores de las beta-lactamasas. No las necesitan. Por sí solitas son resistentes a las beta-lactamasas, pero nunca debo administrar juntamente con alimentos. ¿Por qué? Porque se disminuye su biodisponibilidad. Tengo que administrar la mayor parte en ayunas y generalmente 4 veces al día, porque tiene una vida media de 6 horas. ¿Okay? De las que más se utiliza acá es la famosísima dicloxacilina, especialmente en infecciones de la piel. ¿Cuáles son las principales bacterias que colonizan la piel? ¿Qué? ¿Cuál? Staphylococcus aureus y epidermidis. Y esa, creo que está aquí. Entonces, esta dicloxacilina va a penetrar específicamente en infecciones que contengan gran cantidad de este tipo de bacterias, especialmente tejidos abscessos. ¿Okay? La nafcilina, por ejemplo, se utiliza muy poco por el virus, o sea, no se utiliza prácticamente por los efectos adversos, pero sí se utiliza cuando yo estoy haciendo
el antibiograma para ver la sensibilidad y la especificidad. Este es mi agente que se utiliza a nivel laboratorial para ese cometido. Pero para la parte clínica, los que más utilizo son la cloxacilina y la dicloxacilina. ¿Listo? Son de espectro limitado, no son de amplio espectro, especialmente para este tipo de bacterias. Estafilococos, streptococos, especialmente el aureus, por eso me sirve para este tipo de infecciones. Este tipo de tejidos abscedados por tuberculosis en pacientes pediátricos, la dosis es de 15 a 25 miligramos por kilogramo por día, dividido en 4 dosis. ¿Okay? Ya en pacientes adultos, la dosis va de 250 miligramos a 500 miligramos vía oral cada 6 horas. ¿Okay? Los efectos adversos, como todo antibiótico gastrointestinal, pero puede llegar a producir flatulencias y halitosis. ¿Qué es la halitosis? ¿Halitosis? Ya. Qué mal. Mi oído está pésimo. Dios. Tira uma foto e bota no grupo aí, tá? Genado, falta um pouquinho Ya, me disculpa, en la oxacilina, la diclosa, ya, igual, 7 días. La oxacilina no es, digamos, como un uso, pero sí cuando yo estoy ante una endocarditis, ahí sí me viene bien. No va a ser de mi primera lesión, pero es una alternativa para el tratamiento de endocarditis producida por el ¿listo? ¿Listo? Ya en pacientes pediátricos es la dosis, en pacientes adultos la dosis podría utilizar de la OXA. Sí. Los inhibidores de las beta-lactamasas no solamente van a ver que yo los voy a poder combinar con las aminopenicilinas como la ampicilina y la amoxicilina, también con las antipseudomonálicas como la piperacilina y el tazobactam, pero especialmente las cefalosporinas, que es el siguiente grupo de antibióticos que vamos a ver, especialmente desde la primera y segunda generación, también pueden ser sensibles a las beta-lactamasas. Entonces en algún momento yo voy a poder tener que llegar a utilizar lo que son las inhibidores de las beta-lactamasas asociados a mis cefalosporinas para evitar que las beta-lactamasas se degraden en mi anillo, que todos los beta-lactaminos tienen. ¿Listo? Entonces, esa inhibición de las beta-lactamasas es irreversible, por eso es segura, por eso es eficaz y evita que se produzca esta digamos, inactivación de la antígeno. ¿Ok? Estos inhibidores de las beta-lactamasas por sí solas tienen efectos adversos, ¿ya? Incrementan la probabilidad de efectos adversos gastrointestinales en comparación de que si estuviera utilizando solo la amoxicilina o amoxicilina más ácido clorhilánico. Entonces incrementan los riesgos o los efectos adversos gastrointestinales. Es rarísimo, pero puede haber alteraciones a nivel de la piel, puede producir alteraciones a nivel hepático, incluso a nivel hemolítico, a nivel de la sangre, producción a nivel hemolítico. ¿Okay? Los inhibidores de la beta-lactamasa son el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam y el último que es el avibactam. ¿Listo? Ya ustedes averiguado en su trabajo que han hecho de las clases de beta-lactamasas. Entonces en la clase A van a ver más sensibles a los ácidos al ácido clavulánico. Ya los otros cambian porque son bacterias productoras de enzimas mucho más difíciles de, digamos, erradicar con el ácido clavulánico o inactivar en todo caso, ¿no? ¿Ya? Ahí
Ahí está, por ejemplo, la ampicilina surfactant, que generalmente se ve potenciada, de esta sí se ve potenciada su acción, digamos, antibiótica con los dinosaurios y hablamos de los influenza. Por eso también puede servir para este tipo de lesiones, digamos, tejidos absorbados, como terapia empírica. No se olviden, la mayor parte es parte de la terapia empírica. Esto de las reacciones adversas, ya sabemos que hay reacciones de hipersensibilidad. Existe lo que se llama la profilaxis de exposición con penicilinas para la desensibilización. Se hace, pero no es recomendado. Y si se hace, tiene que ser en un ambiente controlado, justamente para evitar que existan reacciones adversas graves, una broncoconstricción y la muerte. ¿Ok? Listo. Hasta aquí. Preguntas, dudas. Ninguna. Vamos con cefalosporina. Faltan 20 minutos para la próxima. E vos charlado, Por favor, de betalactámicos, como se acuerdan, en el hemotécnico están las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y morfónicos. Las cefalosporinas van a tener el mismo mecanismo de acción que las penicilinas. ¿Cuál? Inhibir la síntesis de la proteína. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa? Chao, dice. ¿Esa es la introducción? ¿Qué es lo que me interesa que sepan de las cefalosporinas? Obviamente tienen que aprender quiénes son de primera, de segunda, de tercera. Hoy no tem nada, Ni modo, ahorita así es la vida. Ustedes han elegido, yo no lo sé, para inscribirse a medicina. ¿Qué es lo principal? Acuérdense de dos triángulos invertidos. Generalmente, para la primera generación, la acción para bacterias gram positivas grande, amplia. A medida de que vayamos bajando primera, segunda, tercera, cuarta generación, la acción para bacterias gram positivas cada vez va a descender. En la cuarta generación no tiene casi efecto para las bacterias gram positivas. ¿Ya? Lo contrario sucede con las bacterias gram negativas. Más bien, las de primera generación tienen pobre efecto para las bacterias gram negativas. Y a medida de que voy subiendo, segunda, tercera, cuarta, la cuarta generación tiene un excelente efecto para bacterias gram negativas. ¿Okay? De eso depende mucho la elección del tipo de cefalosporina que yo vaya a utilizar. ¿Okay? Cada una de estas generaciones presenta características específicas. Obviamente comparten las características farmacéuticas y dinámicas. Pero en la primera y la segunda generación, por ejemplo, carece de la penetración a la barrera o por la barrera hematoencefálica. De lo que sí, la tercera y la cuarta generación gozan. La tercera y la cuarta generación penetra excelentemente bien en la barrera hematoencefálica. Y como tiene una predilección para bacterias negativas, que son las principales productoras de meningitis, van a ser de elección para meningitis, la tercera generación, cuarta generación. ¿Ok? Tienen que aprenderse quiénes forman parte de la primera, segunda y tercera generación. En la primera generación está la cefazolina, que es una de las más utilizadas, de las que yo hago ampliamente rotación de la parte no venosa a la parte oral para que mi paciente no tenga una mayor permanencia hospitalaria. Eso les voy a explicar en la siguiente clase. Tengo las cefalexina, tengo la cefradina, que son las más utilizadas del grupo de primera generación. De las de segunda generación, la cefuroxima es una de las más utilizadas. La cefonicida, la cefoxitina, la cefotetán. De las de tercera, la ceftriaxona, la ceftazidima, la cefixima, la cefotaxima son las más utilizadas dentro de la tercera generación. Incluso hay, y alguien de este grupo me va a hablar de una quinta generación, si mal no me equivoco, me van a hablar de ese avance farmacológico que tenemos
de cefalosporinas de quinta generación, ¿verdad? Ya en la cuarta tenemos la cefepima, ¿ok? Listo. Un ratito. Espera, 2 segunditos, esto más. Yo pensé que les gustaba pasar el tiempo. A diferencia con las penicilinas, yo tengo que fijarme que la función renal de mi paciente. Aquí sí es clave la función renal. No es lo mismo darle a un paciente con una función renal normal que una función renal alterada. Tengo que disminuir la dosis cerebral de creatinina hasta un 25% de la dosis actual. Con eso tengo que alcanzar mínimamente la concentración inhibitoria. Y con esto me voy. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima y qué es la concentración inhibitoria máxima? La concentración inhibitoria mínima es la mínima cantidad de antibiótico, de fármaco que yo necesito para que se produzca su efecto farmacológico. ¿Qué es la concentración inhibitoria máxima? Es la concentración del fármaco antibiótico que yo necesito para, lógicamente, lograr mi cometido, que sí lo voy a hacer, pero evitando efectos tóxicos. ¿Listo? Entonces, esta modificación de la dosis que se va a hacer, disminuyendo la cantidad de dosis, tengo que preservar esta concentración inhibitoria mínima.